Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Guadalupe Montiel Hernández. Pertenezco a la Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a ver un tema del bloque 2. El bloque 2 se titula Triángulos rectángulos. El tema que veremos es triángulos rectángulos y razones trigonométricas. Ok, los triángulos rectángulos son una figura geométrica comprendida por tres lados y tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos un triángulo, tres lados y se presenta el ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Los triángulos rectángulos se pueden resolver mediante el teorema de Pitágoras, donde dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, donde c es la hipotenusa y a y b serían los catetos. Los catetos van a estar conformados por el ángulo recto. Va a tener dos catetos, es decir, cualquiera de los dos lados menores de un triángulo van a ser los catetos. Como podemos ver en pantalla, tenemos un triángulo, evidentemente tiene tres lados, tenemos la hipotenusa y dos catetos. Estos catetos van a estar definidos por el ángulo agudo. Y la hipotenusa, pues es el lado opuesto al ángulo recto, es el de mayor longitud, como podemos ver también en pantalla. Ahora bien, como ya lo mencioné, los catetos se nombran según el ángulo agudo. Como podemos ver, tenemos dos ángulos agudos, en este caso alfa y beta. Para alfa, el cateto opuesto sería el lado A y para beta, el cateto opuesto sería el lado B. Es decir, me regreso a alfa, tiene un cateto opuesto que es A y tiene un cateto adyacente que es B. Con respecto al ángulo beta, tiene un cateto opuesto que es B y un cateto adyacente que es A. Como lo he mencionado, el cateto opuesto estará del lado contrario al ángulo agudo y el cateto adyacente va a ser el que comparta un vértice con dicho ángulo. Ahora bien, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son estas razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Ya con anterioridad hemos visto que es un triángulo rectángulo y dijimos que su característica principal es que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Va a tener una hipotenusa que va a estar en el lado contrario al ángulo recto y los otros dos van a ser los catetos. En este caso se van a definir con respecto al ángulo agudo, ya sea cateto opuesto o cateto adyacente. Ahora bien, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La razón seno es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La razón coseno es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente, la razón que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. La secante es la razón que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente y la cosecante, la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. En pantalla podemos ver un resumen de estas razones trigonométricas que les he mencionado. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar lo que antes he mencionado. Dice, se tiene un terreno de forma de triángulo rectángulo. Sus catetos miden 400 metros y 600 metros. ¿Qué cantidad de malla ciclónica se necesita para acercarlo? En pantalla podemos ver la imagen del terreno que tiene forma de un triángulo rectángulo y los catetos, como se ha mencionado, tiene 400 metros y 600 metros. Necesitamos saber primero, para saber cuánto necesitamos de malla ciclónica, tendríamos que conocer la medida de la hipotenusa. Y para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras que se ha mencionado anteriormente. Hemos dicho que el teorema de Pitágoras es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Es decir, si yo quiero conocer el valor de la hipotenusa, tendré que obtener la raíz cuadrada del cuadrado de sus catetos. Como lo pueden ver en pantalla, tenemos la raíz cuadrada de 600 al cuadrado, que era un cateto, más 400 al cuadrado, que era otro cateto. Se resuelve, entonces tenemos la raíz cuadrada de 360.000 más
160.000, es decir, el cuadrado de 600 más el cuadrado de 400. Voy a obtener la raíz cuadrada de 520.000. La raíz cuadrada de 520.000 es 721.11, es decir, la hipotenusa del triángulo del terreno, la hipotenusa de ese triángulo mide 721.11 metros. Para conocer cuánto mide entonces el perímetro del terreno o cuánto necesitamos de malla ciclónica, solo necesitaremos sumar cada uno de sus lados, es decir, 721 de la hipotenusa más 400 más 600. Eso me da un total de 1721.11 metros, es decir, como ya lo mencioné, necesito 1700.11 metros de malla ciclónica para poder cercar el terreno. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de las razones trigonométricas que también ya se han mencionado. Tenemos un triángulo y dice, si beta es un ángulo agudo y el seno de beta es 4/5, calcula los valores de las funciones trigonométricas para beta. Es decir, cuando me están dando el valor del seno, me están dando el valor del cateto opuesto y de la hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto mide 4 unidades y la hipotenusa mide 5. Tenemos el mismo problema que en el ejemplo anterior. Ahora no conocemos uno de sus catetos. Para ello tendremos que usar de nuevo el teorema de Pitágoras. Pero anteriormente hemos usado el teorema de Pitágoras con la hipotenusa. En este caso y para este ejemplo, sí conocemos el valor de la hipotenusa, pero no conocemos el valor de uno de sus catetos. Para ello vamos a usarlo y se despeja, es decir, el valor de un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos la medida del cateto al cuadrado. En este caso tenemos que el valor del cateto que nos falta es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el otro cateto, es decir, de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Obtengo el cuadrado de 5 y el cuadrado de 4, es decir, 25 menos 16. La raíz cuadrada de 25 menos 16. 25 menos 16 es 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, yo ya conozco los valores de cada uno de los elementos del triángulo. Es decir, ya conozco un cateto, el cateto opuesto en este caso al ángulo beta, que es 4. Conozco el cateto adyacente al ángulo beta, que es 3. Y conozco la hipotenusa. A partir de ello, yo puedo definir las razones trigonométricas. En este caso, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que era el que ya me habían dado en el problema, pues será 4/5. Y a partir de ello podré continuar. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 3/5. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos los datos y sería 4/3. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, 3/4. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, 5/3. Y por último, cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, 5/4. Y eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, espero les sirva.